Muy buenos días, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Ramos Ramírez Yeder. Pues bueno, con mi persona están llevando el curso, el área de desarrollo personal, ciudadana y cívica. Y hoy vamos a tener un tema acerca del sistema de gobierno, el autoritarismo y la democracia. ¿De qué tratarán ello? Vamos a descubrirlo ahora. Bien. Iniciamos primero por descubrir la palabra la o el autoritarismo. Ya. En esta ocasión, pues, la definición técnica de autoritarismo es: el autoritarismo es un sistema de gobierno no democrático en el que una persona o élite tenta ya el poder y en el que los derechos políticos y libertades civiles están implicadamente restringidos. El autoritarismo es un tipo de régimen autocrático, es decir, un régimen no democrático en el poder que se concentra en una sola persona. En un sistema autoritario, pues es el dictador el que detenta, pues, ¿no?, el poder supremo, pero no quiere decir que su poder no tenga límites como en otros sistemas. El líder del autoritarismo deja cierto pluralismo muy limitado y está bastante influenciado por los componentes de su gobierno. También hay que decir que tiene un carácter conservador, o sea, sus pensamientos van a ser antiguos, ya que lo que busca es la paralización del régimen ante un posible cambio circunstancial o radical. Por ello, la cultura y la sociedad no suelen variar mucho del régimen anterior al nuevo autoritario, ¿no? Entonces el autoritarismo eh, es el patente, el gobierno de una sola persona y que va a violar los derechos políticos y las libertades civiles. Ya van a ser restringidas, en que ellos van a tener el poder. Profe, un país como ejemplo, de soplo: Venezuela, de soplo, China y otros países más. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más nos dice? Características del autoritarismo. Según Juan José Lins, eh, reputado sociólogo español, desarrolló el autoritarismo como sistema de gobierno. De su estudio se sacan las siguientes características: pluralismo limitado. ¿Qué quiere decir? No se erradica toda la oposición, sino que se permite un ligero pluralismo para que nunca estén en contra del nuevo régimen o del régimen autoritarista. Élite heterogénea, ¿sí? No domina un grupo concreto. Hay una serie de élites diversas en las que se producen ciertos equilibrios en la ostentación y ejecución del poder. Ajá, hay un concentrado de población que apoya esto. No hay ideología muy definida, al contrario. ¿Qué sucede en los regímenes totalitarios? En estos, en el autoritarismo, no hay una fuerte ideología. Los líderes no tienen ciertas ideas y mentalidades de cómo tiene que ser su régimen y la sociedad, pero nada más. No tienen visión, solamente piensan en ellos, en su bolsillo, y callar a los demás. Despolitización, que habla, se mantiene de un leve control ideológico sobre la población, que está acatada de forma pasiva. El partido no tiene mucho peso y es muy débil, o es débil. Puede crearse con anterioridad o solamente para dar cuerpo a las élites gobernantes. Es decir, ¿no? Eh, es el control humano que tienen las demás personas. Liderazgo limitado. El líder o la élite no suelen ser carismáticos y el poder lo desarrolla dentro de sus límites, no muy bien definidos, pero sí bastante predecibles.
Los tipos de autoritarismo, pues según Links, también establece 3 tipos principales de los regímenes autoritarios. ¿Ya? Tenemos el régimen burocrático militar. La coalición de los gobiernos está compuesta por los militares y burócratas. También está fuertemente desideologizado, desmotivado, desmovilizado y tiene una alta presencia militar, pero también tecnócratas y altos funcionarios que tienen un gran peso sobre la población. Por ejemplo, ¿no? Tenemos a Chile de Pinochet. También tenemos a Grecia de Papadopoulos. Papadopoulos, etc. El régimen corporativista autoritario, que quiere decir en ella, la sociedad presenta una leve participación. No todo es irse en contra, sino leve participación a través de las estructuras controladas por el régimen. Por ejemplo, Portugal de Salazar y de España de Franco. El régimen de movilización en sociedades postdemócratas. En estos regímenes los gobiernos intentan que la sociedad se sienta partícipe del régimen y que apruebe y abrace la ideología del mismo. Compensan la falta de pluralidad con más participación, intentando así legitimarse. Por ejemplo, ¿no? El gobierno de Egipto en Nasser, ¿sí? Y Turquía de Ataturk. Muy bien, entonces eso es el autoritarismo. Ahora pasamos a la parte de la democracia. La democracia es origen de la palabra griega demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Entonces quiere decir, ¿qué quiere decir la palabra? Democracia significa entonces gobierno del pueblo. Muy bien. Ahí vamos a atender a la participación ciudadana, obviamente. La democracia va a surgir justamente en el siglo V antes de Cristo, en la sociedad de Grecia, exactamente en Atenas. La participación ciudadana era vital para la democracia en Grecia. Sin embargo, las mujeres, los esclavos y los extranjeros y los menores de 20 años eran excluidos de esta actividad, solamente los sabios. Los pilares de nuestra democracia son la Constitución y la organización del Estado peruano. En relación al sistema político, la democracia constituye los principios básicos del respeto, promoción y la garantía de los derechos humanos. La democracia, como forma de gobierno y forma de vida, se basa en el reconocimiento y respeto de la persona humana y sus derechos. ¿Qué más nos dice? Vivir bajo un régimen implica una serie de obligaciones y también nos permite gozar de nuestros derechos. Es decir, cuando estamos en un gobierno democrático, nosotros podemos exigir y pedir y se hace a la viva voz del prácticamente de la nación, del pueblo. ¿Sí? Por eso dicen democracia, gobierno del pueblo. Oh, qué bonito, profe. Muy bien. ¿Qué más sigue? También habla, ¿qué es la Constitución Política del Perú? Pues la Constitución Política del Perú es también conocida como la Carta Magna, es la ley fundamental por sobre el recae o rige los derechos, la justicia y las normas del país. Recordemos, artículo número 1 de la Constitución Política del Perú: el Estado le debe venerancia a todo ciudadano, a toda la nación que pertenece al Estado y que debe brindar protección, que es su eje principal de trabajo. Muy bien. Parte de ella, parte de la democracia, tenemos el derecho de sufragio. Profe, ¿qué es el derecho de sufragio? El derecho de sufragio, sufragio universal, es un derecho a votar de todos los adultos o ciudadanos, sin distinción de raza, sexo, creencia, posición social y economía. Consiste en darle a cada ciudadano un solo voto, que tiene un valor resultado igual al que cualquier otro elector, independiente de sus ingresos económicos, riqueza o estatus social. ¿De acuerdo? Entonces todos tenemos el derecho al voto.
también en qué consiste la organización del Estado, porque es parte de ello. El Estado peruano tiene gobierno unitario, representativo y descentralizado. Con eso te digo que nuestro Estado es democrático, en el que existe 3 poderes independientes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, y que cada uno de ellos va a tener una norma superficial en cuanto a nuestro control del ciudadano. Para ello tenemos 2 palabras prácticas: participación del ciudadano y la conciencia de nuestros gobernantes. De acuerdo, participación ciudadana en que el hombre pueda estar involucrado tanto en política como también en el control del Estado, muy aparte de tener la Contraloría General, pero nosotros debemos estar como control del Estado y como ayuda hacia ellos. Nosotros no podemos estar desligados de nuestras obligaciones ciudadanas, sino que también debemos involucrarnos con nuestra participación ciudadana: control del Estado, control de los recursos económicos públicos, control de los ingresos económicos públicos y también el control, pues, de nada más y nada menos que se haga cumplir cada una de las propuestas que ha sido hallado por cualquier partido político. Y la libertad de conciencia, prácticamente, que nuestro Estado no cambie su régimen, ¿no?, de prácticamente de vida en cuanto a nuestro gobierno, que es un gobierno democrático y no autoritario. Conclusiones: gobierno autoritario, gobierno de una sola persona o grupo de personas. Democracia, gobierno del pueblo. Con ello hemos terminado la clase del día de hoy. Espero te haya gustado y pues posteriormente continuamos explicando en clase en Zoom. Bueno, me despido, cuídate, nos vemos hasta la siguiente clase. Chao, chao.